Satanistas cantando en altares de iglesias cristianas. Oiga bien lo que estoy diciendo. Por favor, escúcheme bien. Satanistas cantando en altares de iglesias cristianas. Esto parece loco, pero déjeme decirle que es una realidad. Le voy a contar de toda mi experiencia, de todo este mundo satánico en el que viví. Había una muchacha, una joven, me voy a reservar su nombre. Esta joven se hizo bautizar aproximadamente unas 40 y tantas de veces para poderse subir a los altares en las iglesias. Oiga lo que le estoy diciendo. Esta joven, esta mujer, esta muchacha fue iniciada en la montaña del Sorte en Venezuela como una sacerdotisa y una mujer fuerte en la brujería. Esta joven buscaba los altares de las iglesias y se incorporaba a los grupos de alabanza. Esta joven cantaba canciones neutrales. ¿Cuáles son las canciones neutrales que se cantan en las iglesias? Las que mencionan a un Dios, a un Señor, a un rey, pero no especifica a quién. Esta joven se incorporaba en grupos musicales de las iglesias y era una satanista terrible. Usted me dirá, pero ellos no sabían. Déjeme decirle que hoy hay una moda satánica dentro de las iglesias y es pastores que contratan a músicos mundanos, impíos, músicos sin temor de Dios, para subirlos al altar y llenar simplemente un espacio en la iglesia y alardear de que tienen un buen grupo musical, un buen grupo de alabanza, un buen grupo de músicos. Solo para eso, sin importarle lo que esa gente influencia dentro de la iglesia y a la gente que está en la iglesia. Conozco muchos pastores en mi país que invitan músicos mundanos a tocar el domingo en la iglesia, a subirse al altar del Señor y cantar en el altar y tocar un instrumento en el altar. Pastores que han perdido el temor a Dios, pastores que han perdido el discernimiento y no pueden entender lo que esa clase de músicos y cantantes le hacen a la iglesia del Señor. Esta muchacha de la que le hablo, que fue iniciada en la montaña del Sorte, esta muchacha se metía a los grupos de alabanza. ¿Sabe lo que hacía? Los hacía caer en fornicación, a los casados en adulterio. Y lo más triste de esto es que el pastor no se daba cuenta que esa joven que estaba en el altar supuestamente cantándole a Dios era una satanista. Hoy hay iglesias donde hay satanistas cantando en el altar de iglesias cristianas, de iglesias evangélicas. Satanistas cantando y satanistas tocando instrumentos musicales supuestamente para el Señor, cuando en realidad a quien están alabando es a los demonios, a Satanás. Por eso en estos días me decía una persona, en mi iglesia no se siente nada, no pasa nada. Mire, músicos como los hijos de Elí. Mira lo que dice primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mira lo que dice el versículo número 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy tenemos a muchos hijos de Elí, muchos pastores tienen a muchos hijos de Elí en los altares. Gente mundana, gente impía, sin conocimiento de Jehová, dizque adorando, dizque alabando. ¿Sabe por qué esa muchacha se podía incorporar en los grupos musicales? Se podía incorporar en los grupos de alabanza de las iglesias, porque no había temor a Dios.
Se había perdido el respeto por lo que es adorar y alabar a Dios. Yo sé que muchos músicos también, satanistas, que se creen cristianos o que dicen ser cristianos, me van a criticar ahora, porque algunos dicen, es que hay que darle la oportunidad para que tengan un encuentro con el Señor, para que se conviertan. Sí, que se conviertan, pero el altar no es para gente que se convierte, el altar es para gente convertida, gente que quiera servir al Señor. Usted me dirá, pero es que hay mucha gente en los altares, hipócrita, mentirosa. Sí, esa gente hay que bajarla. El Señor tiene que traer su juicio sobre ese tipo de gente, como hacía en el Antiguo Testamento. El sacerdote que entraba al lugar santísimo, mal delante de Dios, caía el fuego de Dios y lo consumía. Estos tiempos van a tener que repetirse, porque hay mucha sinvergüenzura en los altares. Yo le estoy hablando desde mi experiencia. Nosotros íbamos a iglesias y sabíamos que los músicos que estaban allí no tenían nada de Dios. Nosotros los llamábamos satanistas o igual a nosotros, porque ellos hacían de que la presencia de Dios no descendiera. Esa cantidad de músicos y cantores en las iglesias hoy, que solo lo que quieren es ser reconocidos, ser exaltados, ser alabados. Ese montón de músicos son unos satanistas. Ese montón de músicos, de cantantes que solo quieren que los oigan y que los aplaudan, son unos satanistas. No solamente aquellos satanistas que sí entran a destruir, como esta joven, esos también son satanistas que están destruyendo a la iglesia. Óigame bien, y pastores tolerando esa sinvergüenzura de esos músicos y cantores. Hay que tener mucho cuidado. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. La iglesia es el enemigo número uno de las tinieblas. Y Satanás se siente amenazado por una iglesia que quiere servir al Señor. Escúcheme, hay que empezar a limpiar el altar. Si usted quiere ver la gloria de Dios manifestada, hay que empezar a limpiar el altar del Señor. Músicos que se creen, no sé, la última, no sé qué se creen ellos. Músicos que ya no quieren pisar la tierra porque creen que como dominan un instrumento o cantan entre comillas bonito, entonces hay que hacerles venia, hay que honrarles, hay que exaltarles, hay que glorificarlos. Santo es el nombre del Señor. Son un montón de satanistas que están en el altar, pastor. Y si tú tienes gente así, lo que tienes allí cantando es a un satanista. Lo que tienes ahí tocando es a un satanista. Es por esa la condición de la iglesia. Es por eso que la iglesia está en esa condición. Tu iglesia que pastoreas está en esa condición. Por la gente que subes al altar. La gente que le da participación en el altar. La moda es esa en estos tiempos. Invitar músicos de academias mundanas. Conozco pastores que traen músicos de academias, bellas artes, academias musicales, academias de instrumento, y los invitan a tocar a sus iglesias sin convertirse, sin conocimiento de Jehová, sin temor de Dios. Salen de allí y se van a tomar su cervecita. Salen de allí y los encuentras en la discoteca. Salen de la iglesia y están metidos allá en lugares donde Dios no es glorificado. Y supuestamente ellos estaban en el altar glorificando a Dios. Satanistas que se infiltran, satanistas que están en los altares, supuestamente alabando y adorando a Dios. Quítate el velo ese, pastor. Ellos no están adorando a Dios. Son satanistas adorando demonios y a Satanás. Y tienen como fachada supuestamente adorando a Dios. Limpia el altar. Hay que pedirle al Señor que venga a limpiar su casa, que venga a limpiar el altar del Señor. Estos hijos de Elí, que supuestamente iban a ser los herederos de su sacerdocio, dice la palabra que tenían dentro de su corazón otra cosa. Y como dice el versículo, los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran hombres
impíos. Hay muchos impíos cantando y tocando instrumentos en los altares de iglesias cristianas. Pero en esta hora tú debes entender que son demonios, porque el único que no quiere que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo es Satanás. Así que muchos tienen a satanistas cantando en los altares de iglesias cristianas. Toma la decisión, pastor. Toma la decisión. Esto puede doler un tiempo, pero te vas a hacer un gran favor a ti mismo y a la iglesia. Y es permitir que la gloria de Dios descienda. Baja ese montón de chuletones, de impíos, de satanistas del altar. Y deja que la gloria de Dios se manifieste en medio de la alabanza y de la adoración. Dios te bendiga. Recuerda, estamos en guerra.